Capítulo 1. La caída del intocable. La mañana en Sao Paulo comenzó con su acostumbrado frenesí, helicópteros que cortaban el cielo gris, bocinas resonando en una sinfonía caótica y multitudes que cruzaban las calles a contrarreloj. Desde el piso 32 de su torre corporativa, Eduardo Vasconcellos lo observaba todo, como lo hacía cada lunes desde hacía más de 20 años. El aroma del café recién hecho llenaba el silencio de su oficina, un espacio envuelto en reflejos suaves del horizonte, rodeado de paredes de vidrio, suelos de mármol y detalles de madera oscura que hablaban de poder y perfección. Allí, en la cima de su imperio, Eduardo se sentía intocable. En los círculos empresariales de élite de Brasil, su nombre era sinónimo de visión estratégica, disciplina y autoridad. Como CEO de Translog Global, una de las mayores empresas de logística de América Latina, había construido su fortuna tras la trágica muerte de su esposa. El dolor lo empujó al trabajo con una intensidad casi obsesiva, una forma de supervivencia que, con los años, lo distanció de su hija, Isabel, una joven brillante que ahora prefería los pasillos de la universidad a los cócteles de su padre. Esa mañana, Eduardo esperaba una jornada normal. Pero mientras organizaba unos informes para una reunión con inversionistas extranjeros, su asistente entró, visiblemente pálida y temblorosa, con un sobre en la mano. Le dijo que alguien lo había dejado de forma anónima en la recepción. Eduardo lo abrió sin pensarlo 2 veces. Dentro había un pendrive negro, sin ninguna marca. Contrariando sus propios protocolos, lo conectó a un portátil aislado de la red. El video se reprodujo de inmediato. No tenía música ni narración. Solo imágenes crudas, directas, cajas con el logo de Translog siendo descargadas en un almacén en Medio Oriente. Hombres armados sacaban armas y explosivos de los contenedores. Al fondo, se escuchaban niños llorando. Y al final, en la pantalla, apareció un texto blanco sobre fondo negro. También tiene su sangre en tus manos. Eduardo se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Intentó racionalizar, tal vez una falsificación, un montaje, sabotaje empresarial. Pero las imágenes eran demasiado reales. Los números de serie, la ubicación del almacén, los sellos, todo coincidía. Su empresa estaba siendo utilizada para transportar armas. La paranoia se instaló de inmediato. Inició auditorías internas, revisó rutas de envío y contratos firmados. La verdad emergía poco a poco, y era irrefutable. Varias sucursales habían desviado contenedores. Algunos destinos no existían. Las firmas coincidían. Los pagos venían de compañías fantasma. Y en el centro de todo, un nombre comenzaba a aparecer con frecuencia alarmante. Celso Mendonca, el director financiero de Translog y su amigo desde hacía más de 15 años. Celso había aprobado contratos sin revisión, autorizado rutas irregulares, y había gestionado transacciones desde cuentas en paraísos fiscales. Eduardo sintió una mezcla brutal de furia y decepción. No solo por la posible traición, sino por su propia ceguera. Días después, su asistente recibió un correo extraño, firmado únicamente como RR. Había más videos. Esta vez, grabaciones internas en oficinas de Translog. Reuniones privadas, rostros desenfocados, voces distorsionadas hablando en código. Rutas. Coordenadas. Nombres de países en guerra. Las pruebas eran demasiado precisas. Y entonces apareció otro mensaje. No un correo. Una nota, escrita a mano y colocada bajo el parabrisas de su coche. Tu silencio ya no es seguro. Desde entonces, Eduardo comenzó a notar la tensión en cada rincón. Algunos ejecutivos evitaban su mirada. Clientes importantes cancelaban citas. Su figura, antes símbolo de estabilidad, comenzaba a resquebrajarse. Desesperado, se refugió en un antiguo apartamento del centro, uno que casi había olvidado que poseía. Allí, en la penumbra, cruzó datos, revisó informes, y un nombre empezó a repetirse en documentos ocultos, transferencias bancarias, remisiones falsificadas: Karim. No estaba en ninguna nómina. No existía en registros legales. Pero aparecía siempre vinculado a los desvíos más delicados. A la sombra de cada transacción. Esa noche, mientras observaba otra grabación en la que su propia empresa era cómplice de tráfico de armas,
Eduardo entendió una verdad devastadora: la caída ya había comenzado. Solo que él no se había dado cuenta. Eduardo decide seguir personalmente una de las rutas sospechosas. Viaja a Marruecos en busca de pruebas. Pero lo que encuentra allá lo acercará peligrosamente al núcleo de la conspiración. Capítulo 2: Ruta hacia las sombras. La decisión fue tomada en silencio, en una madrugada sin sueño. Eduardo empacó lo esencial: ropa discreta, un portátil sin conexión, documentos falsos. Nada que lo vinculara a su verdadera identidad como CEO de Translog Global. No buscaba confrontar. No todavía. Solo necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo más allá de las paredes de su oficina. La auditoría interna había revelado una ruta de carga que se repetía con frecuencia sospechosa. Salía de Brasil con destino aparente al norte de África, más precisamente a un centro logístico abandonado a las afueras de Rabat, Marruecos. Oficialmente, ese sitio pertenecía a una subsidiaria desactivada de Translog, cerrada hacía 2 años por baja rentabilidad. Pero los registros de actividad reciente contaban otra historia. Eduardo voló durante la noche bajo una identidad falsa: Miguel Antunes, consultor portugués en logística marítima. No llevó seguridad. No avisó a nadie. Solo él, su instinto y un pequeño cuaderno de notas cosido al forro de su chaqueta. Al aterrizar en Casablanca, el calor seco del desierto lo golpeó como una advertencia. Evitó los hoteles de lujo y se alojó en una pensión modesta en un barrio apartado. No quería llamar la atención. Llevaba barba de días, ropa sin marcas y un andar rápido pero silencioso. Al día siguiente alquiló un coche antiguo y condujo hasta las coordenadas obtenidas. A lo lejos, el supuesto almacén parecía abandonado. El portón de hierro estaba oxidado, el edificio, deslucido. Pero Eduardo decidió esperar. Y no esperó en vano. Después de 2 horas, una furgoneta oscura se acercó desde el oeste. 3 hombres bajaron. Uno de ellos tenía un control remoto. El portón se abrió. El vehículo entró. El portón volvió a cerrarse. Desde su posición, Eduardo grabó con una pequeña cámara escondida en sus gafas. Nada de lo que vio sugería abandono. Durante la noche, volvió al lugar a pie, rodeando la cerca oxidada hasta hallar una brecha cubierta de maleza. Se deslizó entre arbustos, se ubicó tras una pila de tambores vacíos, y escuchó. Había voces. Idiomas mezclados: árabe, francés, inglés. Hablaron de rutas hacia el Sahel, de adquisición de armamento pesado, de pagos con criptomonedas a través de servidores alojados en países sin tratados de extradición. Y entre todo eso, un nombre repetido con tono reverente: Karim. No como una persona, más bien como un símbolo. Eduardo entendió que no buscaba a un individuo. Buscaba a un mito, una figura construida para encubrir una red que existía desde hacía años, quizá décadas. El crujido repentino de un perro ladrando lo sacó de sus pensamientos. 2 hombres armados aparecieron y se dirigieron directamente hacia su escondite. Eduardo contuvo la respiración, inmóvil. El perro ladró una vez más, y luego, silencio. Los hombres se alejaron. Cuando Eduardo regresó a la pensión esa noche, algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Entró con cautela. No faltaba nada de valor, pero su maleta había sido revisada. Sus documentos, tocados. Su cuaderno, desaparecido. Sobre la cama, doblada con precisión, había una hoja con tipografía impresa. ¿Quieres saber quién es Karim? Estambul. Habitación 218. Hotel Naran. En 7 días. No había remitente. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. El calor marroquí lo envolvía como un sudario, pero no era el clima lo que le robaba el sueño. Era la certeza de que lo estaban siguiendo. Y más aún, la sospecha de que alguien lo quería conduciendo exactamente hacia esa dirección. En Estambul, Eduardo no solo descubrirá nuevos eslabones del crimen. También enfrentará una verdad dolorosa: su propia familia está ligada al origen oscuro de la red que él creía combatir. Capítulo 3: El nombre olvidado. Estambul era una contradicción constante, antigua y moderna, frenética y contemplativa, luminosa y opaca. Una ciudad que parecía flotar entre 2 mundos,
perfecta para ocultar secretos. Eduardo llegó 2 días antes de lo indicado en la nota. No quería sorpresas. Se registró en un pequeño hotel en el distrito de Fatih con un nombre falso y pidió una habitación 2 pisos debajo de la 218. Durante 5 días, observó. Nada. Ni una visita, ni un movimiento sospechoso, ni un gesto fuera de lugar. Pensó en abandonar, pero el instinto lo obligaba a esperar. Y al 7º día, al caer la tarde, alguien finalmente abrió la puerta del 218. Esperó 15 minutos. Luego subió, golpeó la puerta sosteniendo un sobre cualquiera como excusa. La que abrió no era una figura amenazante, sino una mujer joven, de rostro sereno, ojos intensos y cabello oscuro recogido con precisión. No mostró sorpresa. Solo lo miró en silencio, luego lo dejó pasar. Se llamaba Naila Raim, periodista independiente especializada en tráfico de armas y corrupción logística. Eduardo no supo si confiar, pero la habitación le habló más que ella. Sobre la cama, decenas de documentos, fotografías, mapas, contratos falsificados, listas de transferencias bancarias y un nombre que le paralizó la sangre. Fundación Vasconcellos Internacional. Aquella organización había sido creada por su padre en los años 80, supuestamente para fines filantrópicos. Eduardo apenas recordaba su existencia, pues había sido cerrada mucho antes de que él asumiera el mando de Translog. Pero los documentos de Naila contaban otra historia. Durante más de una década, la fundación había servido como canal oculto para financiar regímenes autoritarios y grupos armados, utilizando como fachada los proyectos de ayuda humanitaria. Y detrás de esas operaciones, se encontraba el aparato logístico de Translog. Naila explicó que su hermano había muerto en un ataque armado en el norte de África. Las armas usadas provenían de un cargamento registrado por Translog. Desde entonces, había dedicado su vida a rastrear cada rastro, cada documento, cada empresa pantalla. Su investigación la había llevado por 3 continentes. Y siempre, al fondo de todo, aparecía un nombre recurrente en las autorizaciones logísticas: Celso Mendonca. Según los archivos, Celso no solo estaba involucrado. Había sido parte del diseño original del sistema, décadas atrás. Las fotografías y actas mostraban reuniones con el padre de Eduardo, cuando Celso era apenas un joven administrador en formación. El dolor en Eduardo fue profundo. No solo había sido traicionado por un amigo. Había heredado un imperio ya podrido desde su origen. No era la víctima de una infiltración reciente. Era el heredero de una maquinaria de corrupción estructural, disfrazada bajo el prestigio y la expansión corporativa. Salió del hotel esa noche sin decir palabra. Caminó hasta las orillas del Bósforo, donde las luces de la ciudad temblaban sobre el agua. No sentía rabia. Sentía un vacío brutal. Todo lo que había construido, defendido y sacrificado, ahora se desmoronaba sobre cimientos podridos. Más tarde, Naila lo encontró en una cafetería antigua, escondida entre callejones. Llevaba más que pruebas, llevaba un destino. Le contó sobre Helen Dubois, es contadora de la fundación, ahora protegida por una ONG internacional en Ginebra. Ella poseía archivos cifrados, respaldos físicos y copias de los documentos originales. Eduardo no necesitó pensarlo. Irían a Ginebra. Antes de partir, Naila le advirtió con una mirada firme: ahora que abriste los ojos, ya no puedes cerrarlos. Y ellos no perdonan a los que deciden ver. Esa noche, Eduardo no durmió. Contempló Estambul por la ventana de su habitación, mientras el eco de los rezos nocturnos se mezclaba con los ruidos de la ciudad. Sabía que ya no era el mismo hombre. No podía volver atrás. Había nacido dentro de una mentira. Y ahora, debía ser quien la destruyera. En Ginebra, Eduardo y Naila se reúnen con la contadora de la fundación. Pero antes de asegurar la prueba definitiva, alguien dentro del círculo los traiciona. La red se cierra, y no todos saldrán ilesos. Capítulo 4: La trampa de Ginebra. Ginebra los recibió con su habitual frialdad elegante. Las montañas a lo lejos aún conservaban nieve, y el aire seco parecía cortar la piel. Eduardo llegó bajo un nombre falso, por una ruta poco común. Naila, por su parte, ya lo esperaba. Se habían separado en Estambul para evitar rastreos, pero ahora,
Cada paso era aún más calculado. Sabían que estaban siendo observados. La cita era con Helen Dubois, antigua contadora de la Fundación Vasconcellos. Había desaparecido hacía más de 10 años, refugiada bajo el anonimato de una organización humanitaria. Fue ella quien manejó las cuentas más sensibles, donaciones fantasmas, transferencias ocultas, firmas cruzadas. Ahora, accedía a hablar, solo una vez, en terreno neutral. El encuentro se dio en una pequeña casa junto al lago Lehmann, alejada del centro. Desde la ventana, el agua parecía inmóvil, atrapada entre montañas. Eduardo llegó con el pendrive en el bolsillo y una mochila con documentos cifrados. No esperaba disculpas. Solo quería la verdad. Helen llegó acompañada de 2 representantes de la ONG. Era una mujer mayor, de aspecto frágil pero mirada firme. Sus manos temblaban levemente, pero hablaba con absoluta claridad. Durante más de una hora, reveló todo lo que sabía. La fundación nunca fue lo que decía ser. Desde su creación, había servido como una estructura paralela de financiación para intereses geopolíticos ocultos. Bajo la apariencia de ayuda social, se enviaban fondos a zonas en conflicto, se gestionaban compras de armamento y se financiaban líderes disidentes. Translog, con su red de rutas internacionales, era el vehículo perfecto. Helen entregó una carpeta con copias impresas y dijo algo más. El archivo completo, con todos los respaldos digitales, estaba guardado en una caja de seguridad en un banco en Lausana. Para abrirla, se necesitaban 3 elementos: una clave física, una contraseña biométrica y un código guardado en el pendrive que ella poseía. Al día siguiente, viajaron a Lausana en silencio. El banco era discreto, de mármol blanco y cristales opacos. Nadie preguntó nada. El protocolo se cumplió. Y cuando Helen introdujo su llave y Eduardo el código, la caja se abrió. Dentro, un único objeto, un pendrive negro, idéntico al que Eduardo había recibido en Sao Paulo semanas atrás. Pero este no era una amenaza. Era la prueba final. Volvieron a Ginebra sin hablar demasiado. Eduardo sentía que se acercaba al final, pero aún no sabía si el final sería victoria o ruina. Esa noche, al entrar al hotel, supo que algo estaba mal. La puerta estaba cerrada. Todo parecía en orden. Pero Naila lo notó primero. Su carpeta de investigación había desaparecido. Fotos, rutas, nombres, años de trabajo. Todo lo que había reunido estaba limpio. No hubo forcejeo. No faltaba nada más. Solo lo importante. Eduardo se sentó al borde de la cama. Su mente comenzó a conectar piezas. Y entonces lo comprendió. Celso Mendonca no solo estaba detrás, estaba adelante, anticipándose, cortando caminos, borrando rastros antes de que pudieran ser divulgados. Era más que un enemigo oculto. Era el arquitecto silencioso de todo. Pero Eduardo sintió otra cosa, sospecha. Miró a Naila. Su historia, aunque consistente, siempre había sido oportuna. Su llegada, su información, sus recursos. ¿Y si no era solo una aliada? ¿Y si estaba siendo usada? ¿Y si ella los estaba usando? No dijo nada. Esa noche salió del hotel. Caminó por las orillas del río Ródano, sintiendo el frío en los huesos. En el bolsillo, el nuevo pendrive pesaba como plomo. Contenía los nombres, los contratos, los acuerdos que derribarían imperios. Pero también contenía algo más, su propio apellido, marcado en la historia de una traición que había comenzado mucho antes que él. Eduardo regresa a Brasil con el pendrive. Pero Celso se adelanta y secuestra a Isabel. Ahora, ya no se trata solo de verdad o justicia. Se trata de salvar lo único que le queda. Capítulo 5: Sangre en la mira. El vuelo de regreso a Sao Paulo aterrizó en la oscuridad, antes del amanecer. Eduardo bajó del avión con el rostro cubierto por una gorra y unos lentes de lectura. No tenía escoltas, maletas ni reservas. Solo una mochila con ropa sencilla o pendrive en un compartimento oculto. Llevaba días sin dormir, pero la adrenalina lo mantenía en pie. No regresó a su casa. En lugar de eso, se dirigió al antiguo despacho de un analista forense digital que había trabajado para Translog años atrás, alguien que aún le debía favores.
El sitio era discreto, lleno de torres de servidores y pantallas encendidas con códigos y mapas. Allí, comenzaron a extraer el contenido del nuevo pendrive. Los archivos eran devastadores: listas de operaciones encubiertas, contratos ficticios, rutas de armas, pagos a organizaciones criminales y vínculos con gobiernos extranjeros. Todo con fechas, sellos, nombres y registros de voz. En el centro de la red, aparecía una y otra vez un rostro: Celso Mendonca. Ya no quedaban dudas. Celso no era solo parte del sistema. Él era el sistema. Eduardo sabía que no podía liberar esa información de golpe. Tenía que hacerlo por capas, filtrando primero a organizaciones independientes, periodistas de investigación y redes internacionales. Si lo hacía correctamente, la estructura entera colapsaría bajo su propio peso. Pero antes de eso, tomó una decisión que había estado postergando. Llamó a Isabel. Su hija no respondía. Marcó 1, 2, 3 veces. Envió mensajes. Silencio. Sintió el vacío en el estómago. Se dirigió al edificio donde vivía, cerca de la universidad. El portero le dijo que no la veía desde hacía 2 días. Que había salido apurada, con una mochila pequeña, y que parecía alterada. Eduardo sintió el suelo ceder bajo sus pies. Y entonces sonó su celular. Número oculto. Una voz distorsionada dijo, con tono neutro: vas demasiado lejos. Devuélvenos el pendrive. Si quieres volver a verla con vida, estará solo, sin trucos. Tienes hasta mañana. Las coordenadas llegarán pronto. Y cortó. Eduardo se quedó de pie, congelado, en medio de la acera. El ruido de la ciudad parecía lejano, como si el mundo hubiera sido puesto en pausa. Sabía que estaba frente a una elección imposible. Podía entregar el pendrive y perder la única oportunidad de derribar el sistema. O podía negarse, y arriesgar lo único que realmente le importaba. Esa noche no durmió. Volvió al laboratorio forense y creó múltiples copias cifradas del contenido. Las distribuyó en servidores ocultos, con cronómetros de autoliberación. Entregó 2 memorias físicas a contactos de confianza que ni siquiera sabían lo que llevaban. Programó un sistema de liberación automática. Si no se conectaba en 72 horas, todo se publicaría en medios de todo el mundo. Al día siguiente, al mediodía, recibió las coordenadas: una carretera secundaria cerca de Atibaya, rodeada de bosque y sin señal. Partió solo. El sol comenzaba a bajar cuando llegó al lugar indicado. Una SUV negra estaba detenida junto a un camino de tierra. Eduardo estacionó a unos metros y bajó con las manos visibles. En su bolsillo, el pendrive original. Desde los árboles, emergieron 2 hombres enmascarados. Entre ellos, Isabel. Estaba vendada, amordazada, pero viva. Caminaba con dificultad. Sus muñecas estaban atadas, pero sus pasos eran firmes. Eduardo alzó el pendrive. Uno de los hombres se acercó, lo tomó sin hablar. El otro soltó a Isabel. En cuestión de segundos, la SUV desapareció entre la vegetación. Eduardo corrió hacia ella, le quitó la venda, la abrazó con fuerza. Isabel no decía nada. Solo lloraba en silencio. Él también. Pero por dentro, algo ardía. Sabía que ya no quedaban medias tintas. Esa misma noche, activó la primera liberación parcial de los archivos. Lo suficiente para sembrar el caos. Lo suficiente para demostrar que tenía más. Y entonces esperó. Porque sabía que Celso respondería. Y no con palabras. La respuesta llega en forma de fuego. La sede de Translog estalla. El mensaje es claro: si Eduardo continúa, todos pagarán. Pero él ya no piensa frenar. Ahora, la guerra es abierta. Capítulo 6. Fuego en el núcleo. La mañana en Sao Paulo se tiñó de gris antes de que el primer rayo de sol rompiera el horizonte. Desde el apartamento seguro donde estaba refugiado con Isabel, Eduardo contemplaba a Cidade en silencio. A fila dormía no cuarto ao lado, exhausta, como a respiracao lenta. Pela primeira vez, ele acreditou que ela estaba segura. Mas a paz duraría pouco. Na noite anterior, Eduardo había iniciado a liberacao 2 arquivos. As primeiras camadas de documentos já estaban nas maos de jornalistas europeos,
ONGs independentes e plataformas internacionais. Era apenas o inició. E no inició da tarde, o mundo comecou a reagir. La red secreta detrás de la logística global. Una multinacional brasileña vinculada al tráfico de armas. Exclusiva, documentos prueban corrupción transnacional en América Latina. O nome de Celso Mendonça apareceu en manchetes. Políticos exigían investigar COES. Empresas cortaban vínculos. Investidores se calaban. A reputacao da Translog derretía como gelo sob fogo. Mas Eduardo sabía que Celso não ficaria en silencio. E estaba certo. Às 16h03, uma notícia interrompeu a programação de todos os canais. A sede da Translog Global estava em chamas. Explosões haviam destruído os andares superiores do prédio envidracado que durante anos simbolizou o imperio de Eduardo. As imagens mostravam colunas de fumaca negra subindo ao céu. Pessoas correndo, gritando, feridas. Equipes de resgate, helicópteros, ambulancias. A cidade inteira parou. Eduardo assistiu em silêncio. Não piscava. Sabia que aquilo não era um acidente. Era uma queima de arquivos. Uma demonstração de poder. Celso havia dado sua resposta. Siga adiante, e tudo o que você construiu será reduzido a cinzas. Documentos físicos, servidores internos, registros de reuniões, nomes de funcionarios, tudo destruído. E junto com eles, decenas de vidas. O número de mortos crecía a cada hora. Mas Eduardo não chorou. Estaba além do luto. A mídia, manipulada por aliados de Celso, comecou a inverter a narrativa. Exeo forajido pode estar por trás do atentado. Motivacoes financeiras e desvío de recursos podem ter motivado sabotagem. Eduardo viu seu rosto na televisão. Agora como o responsável pela tragédia. O criminoso. O vilão. Naila, en silencio a días, envió uma mensagem codificada. Ele está moldando a historia. Mas a verdade está ganando forca. Eduardo Janao precisaba de confirmacoes. O mundo estaba en guerra. Ele era uma peca inconveniente no tabuleiro. Mas había algo máis. Entre os arquivos de Helen, había video ainda não divulgado. chamado de video entre Celso e intermediario do mercado negro. Na gravacao, Celso fala abertamente sobre o envío de armas, as rotas utilizadas, os pagamentos, e menciona a Eduardo. Ele serve para dar cara de credibilidade. É útil. Mas não sabe de nada. Era a confissão final. A máscara caindo. Eduardo decidiu então mudar de estratégia. Nada mais de vazamentos silenciosos. Ele iria até onde Celso estivesse. Iria olhar nos olhos do homem que destruiu sua vida e mostrar ao mundo o verdadeiro rosto do imperio. E havia lugar perfeito para isso, o Fórum Transcontinental de Negocios, que acontecería na semana seguinte, patrocinado por empresas ligadas a Translog. Celso seria o palestrante de honra. Eduardo conseguiu crachá falso. Antigo funcionario da área detida Translog, agora afastado, o ajudaria a acessar a sala de controle audiovisual do evento. O plano era simples. Exhibir o video. Ao vivo. Para o mundo inteiro. Eduardo preparou tudo en silencio. Na noite anterior ao evento, deixou Isabel em novo local seguro. A abracou como se fosse a última vez. E partiu. Desta vez, não havia dúvidas. Ou acabava com Celso, ou morreria tentando. Eduardo invade o evento ao vivo e exhibe a gravacao que desmascara Celso diante de empresarios, políticos e da imprensa mundial. A verdade explode. E agora, só há destino possível, o confronto final. Capítulo 7. La transmisión final. La noche había caído sobre Sao Paulo como un telón denso. Las luces del centro financiero brillaban con fuerza, reflejadas nas fachadas de vidro dos arranhaceus. Dentro do Hotel Gran Palacio, a elite económica internacional se reunía para a abertura do Fórum Transcontinental de Negocios. Homens e mulheres de terno elegante brindaban con champane, discutindo acordos, trocando sorrisos e apertos de mão. E entre eles, Eduardo Vasconcellos camineia invisível. Usaba uma barba cuidadosamente aparada, lentes escuras, terno sob medida.
Seu crachá dice a Miguel Almeida, consultor logístico europeu. Ninguém o reconheceu. Ninguém desconfiou. Mas el Henao estaba ali para fazer contatos. Seu objetivo estaba no palco. Às 19h45, Celso Mendonca subiría para discursar como convidado de honra. A imprensa estaría presente. O evento sería transmitido ao vivo para 5 países. Eduardo se dirigiu aos bastidores con pasos calculados. Carregaba pequeno dispositivo USB no bolso interno. Dentro dele, a Gravacao, a videoconferencia entre Celso e traficante internacional, onde o nome de Eduardo era usado como escudo para o esquema criminoso. No controle técnico, velo aliado de Eduardo, exfuncionario da Translog, já o esperaba. Como simples comando, a transmissão da Gravacao substituiría o discurso oficial. Mas o teria uma chance. Às 19h43, Celso subiu ao palco. Aplausos. Câmeras. Luces. Com seu carisma habitual, agradeceu a presença de todos, elogiou o progreso das alianças internacionais e fez menção a integralidade empresarial que move o mundo moderno. Eduardo observaba dos bastidores. Sua mão pousou sobre o controle. 19h45. Clic. As telas piscarán. E então, silêncio. A imagen de Celso na conferencia apareceu nos teloes, rindo, bebendo vino, enquanto descrevia en detalles como desviaba carregamentos, manipulaba contas e subornaba autoridades. No salao, os sorrisos se congelaran. Alguns se levantaran. Outros levaram as mãos à boca. Câmeras começaram a filmar. Jornalistas murmuravam. Celso olhava fixamente para sua própria imagem na tela, imóvel, pálido. A Gravacao continuou. E então viu a frase fatal. Eduardo? Ele é útil. Colocaram ele lá para parecer limpo. Mas não sabe metade do que está acontecendo. As palavras ecoaram como tiro. Celso tentou reagir. Pediu para cortar o vídeo. Mas já era tarde. A transmissão havia sido replicada em múltiplas plataformas. Redes sociais. Canais internacionais. Blogs. Nada poderia ser contido. Eduardo, ao fundo, já havia saído. Conhecia a estrutura do hotel. Sabia por onde escapar. Saiu pelos fundos, pegou uma moto que o aguardava em Beco e desapareceu na noite. Enquanto cruzava as ruas, seu celular vibrava sem parar. Video de empresario brasileiro viraliza en 5 países. Escándalo expõe crimes de logística corporativa internacional. Celso Mendonca acusado de tráfico de armas e corrupção. A guerra agora era aberta. Mas ainda não havia terminado. Uma mensagem surgiu em seu canal criptografado. Celso vai fugir esta noite. Pista clandestina. Interior de SP. Meia-noite. Última chance. Era de Naila. Depois de dias em silêncio, reaparecia como informação final. Eduardo sabia que era arriscado. Que talvez fosse uma armadilha. Mas também sabia que não podia hesitar. Era agora ou nunca. Na escuridão de uma pista de pouso clandestina, Eduardo confronta Celso pela última vez. Entre holofotes, drones e verdades transmitidas ao vivo, a justicia finalmente deixará de ser promesa e se tornará a cao. Capítulo 8. Bajo las luces de la fuga. La pista clandestina estaba inmersa en la oscuridad, rodeada de árboles secos y tierra apisonada. No había luces oficiales, ni torre de control. Solo el rugido constante de un jet privado encendido, esperando despegar hacia algún lugar sem tratado de extradicao. Celso Mendonca estaba de pé junto a escada da aeronave, vestindo terno claro, como os bracos cruzados e o olar inquieto. Ao seu redor, 2 segurancas armados observaban a estrada con lanternas. O plano era claro, partir antes que a verdade o alcancase. Mas a verdade já había chegado. Eduardo Vasconcellos observaba de longe, oculto entre as árvores. Usaba roupas escuras, colete leve, e transmisor acoplado ao peito que enviaba sinal en tempo real. Não estaba ali por vingança. Estaba por encerramento. Por justica. E por tudo o que había perdido. Ao seu lado,
Naila surgía das sombras, empunando fusil com silenciador. Não disse nada. Apenas apontou. Eles comecarão a descer. Quando estavam próximos, Eduardo deu o primeiro passo para dentro da luz. Celso virou-se, surpreso, e ficou paralisado. O silêncio se fez por momento eterno. Eduardo caminhou até eles em presa. Os segurancas reagirão, mas Naila disparou tiro de advertência. Caiu. O outro fugiu. Celso tentou manter a postura. Disse que Eduardo era louco. Que tudo era uma armacao. Que nunca probariam nada. Mas as palavras soavam fracas. Pela primeira vez, ele parecia pequeno. Eduardo ativou o transmisor. Celso Mendonça. Mentor de uma rede de tráfico internacional. Financiador de guerras. Assassino de inocentes. Chegou sua hora. Celso recuou. Tentou correr para o jato. Mas Naila apareceu ao lado dele, apontando a arma para sua cabeça. Eduardo o algemou ali mesmo, de frente para os faróis da aeronave. E foi então que as luzes do céu se acenderão. Drones começaram a sobrevoar o local. Helicópteros se aproximaram. Agentes internacionais cercaram a pista. Naila havia enviado as coordenadas para uma forca de resposta da Interpol. Em minutos, Celso foi levado, algemado, empurrado para uma van blindada. O jato desligou seus motores. O Império havia caído.